¿Alguien ¿Alguien en el público tiene alguna pregunta? Si no, y aprovechando que llegaron. Mi primera pregunta, mientras el auditorio se decide: personalizar el tratamiento de la esteatosis hepática o de la esteatohepatitis, si nos vamos a puras guías, es vitamina E. Quiero ver su opinión, cómo abordar estos pacientes. Si vamos a guías, no hay tratamiento. ¿Cómo abordarlos? ¿Cómo subdividirlos? ¿Hacia dónde es la tendencia en el abordaje de estos pacientes? Bueno, la evidencia proveniente de vitamina E proviene de varios ensayos clínicos, de lo cual nos da un poco más de tranquilidad. El mayor beneficio ocurre cuando los metaanalizamos y se observa un beneficio en fibrosis, pero el estudio Pivens propiamente falla en el desenlace. Ahora, el problema que tenemos, que todo el mundo lo puede menospreciar, es el incremento de riesgo de cáncer de próstata, que eso ya se vio y se publicó en una cohorte inmensa en Estados Unidos y se ha replicado en otra cohorte europea. Considerando que el mexicano promedio lo que quiere hacer es tomarse una pastilla y no hacer ejercicio ni dieta, me parece inadecuado dar de primera intención vitamina E, con todo y que puede funcionar. Creo que si viene de la mano de dieta y actividad física de manera responsable, lo que llaman los endocrinólogos, cambios terapéuticos en el estilo de vida, me parece lo más respetable a un costo bastante razonable y con una tasa de efectos adversos que, si bien está el cáncer de próstata ahí metido, la verdad es que el número necesario a dañar es bastante grande, pero no sé qué opinen mis compañeros. No, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que, bueno, dentro de las guías ahorita no hay nada, pero hay muchos estudios de investigación. Este año se empiezan 5 en los que vamos a participar como multicéntricos a nivel mundial de nuevos productos, que yo creo que de eso iba a hablar la persona que iba a hablar de nueva terapéutica, ¿verdad? Entonces, pero sí, o sea, o lo metes a un estudio de investigación o le das lo único que tenemos, que viene siendo la vitamina E. Sí, por favor, César. Gracias. Una pregunta. Se está promocionando mucho el uso de la metadoxina para hígado graso de origen no alcohólico. Bueno, por lo menos así se promociona cuando llegan al consultorio. Yo he visto algunos estudios en los que aparentemente sí puede llegar a funcionar, pero no sé cuál sea la opinión de ustedes. Bueno, la evidencia que existe es una evidencia particularmente in vitro o murina, es decir, en modelos animales. Mi respuesta es bastante clara: si ustedes tratan ratas o ratones, désenlos. Si tratan seres humanos, no se los den, porque no hay evidencia que los sustente. Y obviamente incrementas costos y riesgo de reacciones adversas. Entonces la respuesta es que no nos sirve en seres humanos, en ratas sí. ¿Alguien más? Sí, Mauricio. Un porcentaje nada despreciable de pacientes con hígado graso no alcohólico pueden tener anticuerpos antinucleares positivos. Y bueno, si todo está muy claro que tenga síndrome metabólico, a lo mejor no le hago tanto caso a esos anticuerpos antinucleares. Pero ¿cuál es el punto de corte que, como yo, médico de primer contacto, que le solicito al paciente anticuerpos antinucleares, como para considerarlo significativo y que voltee a ver a la hepatitis autoinmune como un posible diagnóstico en esa paciente? Muy buena pregunta, porque esto es muy frecuente cuando la gente pide anticuerpos, autoanticuerpos, para establecer diagnóstico diferencial. Yo creo que antes del punto de corte, Mauricio, el punto clave son los datos clínicos. Entonces, si tú tienes un enfermo obeso que no tiene manifestaciones sistémicas, que tiene diabetes y que las transaminasas no son tan altas como ocurre en hepatitis autoinmune, que son por 10 veces el valor normal, tú tienes el primer parámetro. Si el paciente no tiene este nivel, tiene transaminasas pequeñas, no más de 200, 160, especialmente ALT, tú piensas que tiene hígado graso no alcohólico, o alcohólico inclusive. Tú le haces anticuerpos, antinucleares, antimúsculo liso, y el nivel es menos de 1 a 160, sin un patrón moteado especial, pues tú debes pensar que es una falsa positiva. Es muy buena pregunta, porque muchos médicos ven esto positivo y les dan tratamiento.
especialistas les dan esteroides, les dan... Y yo creo que es muy buena pregunta, muy buena observación práctica. Yo creo que si uno no está seguro y no cumple criterios, los simplificados son muy sencillos, uno toma los parámetros, ahí estaban en la diapositiva, lástima que la pasamos muy rápido, pero es buena pregunta. Menos de 160, yo creo que uno los debe tomar como falsos positivos. ¿Alguien más? Sí. Sí, doctora. Usted no. Allá, por favor. ¿Quién está? Sí, diga. Sí, buenas tardes. Disculpe, en relación al tratamiento, pues sabemos que estos pacientes, muchos están en relación a la hígado graso no alcohólico, están en relación a enfermedad metabólica, es el dato más claro. En la circunstancia del tratamiento general en cuanto a antidiabéticos orales y el uso de insulina y estatinas, porque obviamente todos estos pacientes tienen un muy alto riesgo de enfermedad cardiovascular, ¿hay alguna evidencia en cuanto a que alguno de ellos promueva o modifique el curso de la enfermedad natural, la historia natural de la enfermedad? Gracias. Esa es muy buena pregunta y hay mucha evidencia al respecto y podrías leer que las estatinas tienen efectos antifibróticos que están bastante bien demostrados, que la metformina puede reducir transaminasas, pero creo que el objetivo primario es que le des el tratamiento que lo ponga en metas al paciente y que pueda pagar, evidentemente, porque le puedes dar el fármaco más costoso y no meterlo en metas. O sea, creo que lo más importante, o sea, el primer paso en el tratamiento de pacientes con hígado graso no alcohólico es tratar las comorbilidades, como bien mencionas, pero deben de tratarse bien, con lo que necesita el paciente. De ahí a encontrar discusiones de si algún fármaco es mejor que otro, la verdad es que la evidencia sí existe, pero es bastante débil todavía y creo que no es suficiente como para recomendar un tipo de estatina o un tipo de hipoglucemiante o algún otro tipo de fármaco. Y la otra es ver el otro ángulo del problema. Pacientes que tienen síndrome metabólica, tienen una buena dislipidemia, uno utiliza estatinas, las estatinas pueden producir alteraciones en las pruebas de funcionamiento hepático o pueden producir hepatotoxicidad. Entonces ahí uno tiene que priorizar. Si el enfermo tiene mayor posibilidad de infartarse o de tener una enfermedad cerebrovascular, yo creo que uno debe poner en la mente hacer esto y balancear lo que dice el doctor, ¿no? De que estas estatinas tienen una ventaja de que le puede ir bien a los enfermos. El otro grupo de pacientes son aquellos pacientes delgados que cada vez vemos más y que a lo mejor ese es el grupo de pacientes en donde mueren más por enfermedad cardiovascular que por enfermedad hepática y hay que tratarlos e identificarlos muy bien. Sí, doctora. Insistir específicamente, como se ha dicho en todas las pláticas, que predominantemente la dieta y el ejercicio tiene un factor muy importante y que probablemente a futuro tengamos lo que se está tratando de insistir es de implementar, es poder encontrar estos marcadores genéticos que nos puedan decir qué paciente tiene más riesgo o no y poderles dar un seguimiento más estricto a ellos específicamente. Bueno, esta no es una pregunta, solo es un comentario sobre lo que se decía de los pacientes de África, o bueno, la población africana más bien. Ellos pienso que como tienen realmente una dieta muy balanceada, cuidan mucho ellos, porque vivía ya un tiempo, los azúcares. En cuanto a las cosas refinadas, ellos lo cuidan mucho, de hecho casi ni siquiera lo comen, así lo evitan bastante, los dulces, las papas fritas, pero su alimentación es muy rica, muy balanceada, pero sí, quizá por eso sea por ahí, y además su actividad física que ellos tienen, pues es muy alta a comparación de la que tenemos de este lado. Bueno, nada más una acotación, yo también creía que los leones influyen en el tema. Entonces, si lo están correteando, yo creo que eso ayuda. Y dos, hay una confusión ahí, porque la información proviene de africanos en Estados Unidos. Y se sabe, la gran mayoría de los estudios que mencionaron los doctores son de africanos en Estados Unidos, que como se sabe adquieren el comportamiento, incluso la microbiota de la sociedad en la que son incluidos. Entonces, no es de la población africana propiamente, que seguramente deben tener otras problemáticas de salud importantes. Sí, doctora. Una pregunta, en el seguimiento de los pacientes, ya una vez que se tienen con metas metabólicas, la sugerencia en cuanto a realizar un nuevo fibroscan,
¿En cuánto tiempo o hay alguna sugerencia por parte de ustedes? La guía dice que es cada 5 años biopsia. Yo no estoy tan de acuerdo porque obviamente estar haciendo biopsias cada 5 años es complicado, pero creo que un marcador no invasivo, particularmente fibroscan o por resonancia magnética o hasta el NAFLD score cada 5 años es razonable. Hacerlo anualmente la verdad es que no, porque el periodo, la fibrogénesis es un proceso bastante lento, salvo que aumente masivamente de peso o reduzca masivamente de peso, que eso se sabe puede favorecer la fibrosis, pero si no, cada 3 a 5 años. Yo quería comentar sobre este punto. A mí me parece que FibroScan es un excelente procedimiento para establecer diagnóstico. Yo soy un poco más defensor de hacer ultrasonido por elastografía, en donde nosotros podemos ver en pacientes que están con enfermedad más avanzada, el árbol portal, el árbol biliar, y la sensibilidad y la especificidad de un buen ultrasonido con elastografía. Hay varios tipos, uno es en 3D, el otro se llama ARFI, por cómo corre la velocidad del sonido del hígado. Y son baratos, son buenos, nos permite ver la evolución de la enfermedad, la definición de grasa es excelente, y esta es una alternativa que en lugares donde no tenemos FibroScan, pues puede ser de mucha utilidad. Ultrasonido con elastografía. Además de más económico. Sí, doctora. Buenas tardes. En México tenemos nuestras guías rápidas de referencia y de tratamiento en el Sistema Nacional de Salud, y en estas guías rápidas está indicado o está referido el uso de la pioglitazona. ¿Qué opinión merece esto? Pues bueno, justamente el estudio PIVENS utiliza pioglitazona y parece que funciona. Incluso hay después un metaanálisis que demuestra una mejoría en fibrosis. Yo creo que si el paciente tiene indicación, está bien. El problema es que sigue siendo igual un fármaco costoso y tiene un efecto adverso que es muy indeseable, particularmente para el diabético obeso, y es que va a ganar más peso, bueno, más grasa a nivel de la cadera y pues no es grato, ¿no? Entonces, digo, si la tiene indicada, es a lo que voy, si tiene las indicaciones precisas en base a sus guías de práctica clínica, hay que utilizarlos, pero no queriendo dar el sesgo de que como tiene hígado graso, no dar otros medicamentos que incluso pueden ser mucho más eficientes o más económicos o con menos efectos adversos. Adelante. Hola, buenas tardes. Para el doctor Marín, más que nada, yo sé que no le dio tiempo de ver lo de colangitis autoinmune, pero sí me interesa qué papel tenemos aquí en México de la colangitis, cómo nos puede orientar al diagnóstico, qué tan frecuente es esa enfermedad aquí. En México no tenemos un reporte, hasta donde yo tengo entendido, de cuál es la prevalencia o la frecuencia de colangitis autoinmune. Se puede observar en niños. Estos pacientes tienen una colangiopatía que se puede diagnosticar por resonancia magnética especialmente, y en adolescentes se puede hacer el diagnóstico con una colangio retrógrada. Yo traía algunas imágenes, pero no daba tiempo. Y la otra es tener los autoanticuerpos. La colangiopatía autoinmune, para algunos expertos, aparentemente es una combinación de hepatitis autoinmune con algunas otras enfermedades, colangitis esclerosante primaria o colangitis biliar primaria. Sospechar en aquellos enfermos, doctora, que no hay una respuesta adecuada al tratamiento, ¿no? Estos enfermos habitualmente no responden muy bien a los esteroides, habitualmente son mujeres, habitualmente son adolescentes o son niños. Uno debe sospechar esta enfermedad en este tipo de pacientes. Yo no tengo mucha experiencia, he visto algunos casos en nutrición. En mi tiempo que estuve en el instituto vi pocos casos de colangiopatía autoinmune, y no sé si alguien en la mesa o alguien tiene algún reporte en niños, en los hospitales, en el infantil o en el Instituto Nacional de Pediatría, pero es una entidad a veces difícil de diagnosticar. La biopsia hepática también juega un papel importante y puede definir un tanto el diagnóstico. No tiene marcadores serológicos claros, PEANCA pueden ser útiles. Doctor Ballesteros. Yo quisiera regresar a tu pregunta original, Aldo. ¿Cómo prevén el futuro, yo diría próximo, en el tratamiento de la esteatosis hepática no alcohólica? Primero, existen grupos, existen estadios. Creo que no hay duda que los pacientes con esteatosis hepática no alcohólica, sin fibrosis, lo más importante será la dieta y el ejercicio, sobre todo si tienen sobrepeso. Pero hay un buen número de pacientes que cada vez vemos más,
que tienen fibrosis, que no tienen tanta sobrepeso, algunos, la mayoría con síndrome metabólico. ¿Qué opinan de medicamentos como liraglutida, como obeticólico, como pentoxifilina y como estos nuevos medicamentos que vienen ya en estudios clínicos avanzados, diría yo? Yo me gustaría responder la que son, creo, dos preguntas. La primera es cómo vemos el futuro. Yo lo veo muy complicado porque hay algo que no hemos comentado y que nadie ahorita trae en la mente, y son los niños. O sea, los niños están con una prevalencia de obesidad altísima y ellos son los que sí se van a volver cirróticos seguramente. Entonces ese va a ser un mercado, digo mercado porque van a ser todos los pacientes que ustedes van a ver. Van a ser los que van a llenar sus consultorios porque van a llegar con cirrosis. Entonces yo creo que ese mercado yo lo veo muy complicado. Los otros yo creo que nos vamos a morir de infarto, digo, muy probablemente, o de cáncer de algo. Pero los niños yo creo que la cirrosis va a incrementar mucho. Y en el tema de los fármacos, creo que justamente esto, es decir, nos estamos adelantando 5 o 10 años, que es lo que creo que va a faltar, en ver fármacos muy útiles, muy nuevos, y ojalá no ocurra lo de hepatitis C. Mi única esperanza es que ocurra algo distinto a lo que ocurrió en hepatitis C, que son incosteables porque la prevalencia es muy alta, pero creo que los fármacos se ven muy promisorios sin duda. ¿Alguien más? Me parece también una pregunta interesante, Arturo. ¿Cómo yo lo veo? Bueno, como menciona el doctor Sánchez Tapia, digo, Chávez, perdón. Ver la hepatitis, la estatohepatitis no alcohólica, como hepatitis C. Bueno, hepatitis C va a tener una tendencia a irse, pero como él bien lo dice, la obesidad es un problema serio que yo creo que en México, para todos los médicos generales, para todos los especialistas, va a ser un problema muy complejo. Y los niños, ese es un grupo también muy especial. El estudio de Paul Angulo, seguido a más de 20 años, muestra cómo los niños fueron adolescentes y muchos de ellos hicieron tempranamente cirrosis y fueron a trasplante. O sea, la historia natural de la enfermedad va a ser muy compleja de romper. Y en relación a medicamentos, bueno, no tengo la menor duda que ácido obeticólico, hay muchísimo dinero para eso. Se va a acabar la investigación para esto de la hepatitis C, que ya está prácticamente fuera. Pero vamos a ver en México cómo el ácido obeticólico, ya se están haciendo las preguntas de investigación en los hospitales. Yo creo que ese va a ser un nicho de investigación, yo estoy totalmente de acuerdo. Habrá que ver los estudios, se han presentado varios estudios en Europa, especialmente en la última reunión y ahora próximamente en Ámsterdam, parecen prometedores. De los otros medicamentos no tengo experiencia, he visto en la última reunión del Liver Meeting en Boston algunas respuestas positivas, pero yo creo que habría que esperar. Sí hay un campo grande, el problema es que la forma de producción en nuestro país, es donde estamos aquí, es que la obesidad va a ser un problema muy grave. Estoy de acuerdo con Norberto, de que es un problema terriblemente serio y los niños son los puntos a investigar. La obesidad infantil en México es pavorosa. México es el primer lugar en obesidad mundial, es pavoroso. Y de los nuevos medicamentos, bueno, todavía esto no se, mientras esa investigación todo es confidencial, pero se presentó ahora en el americano el estudio COLAR, que realmente tiene una respuesta en fibrosis, en inflamación, y de una manera sorprendente tuvo una tasa de respuesta muy importante que nosotros, bueno, vamos a empezar a participar y el próximo mes vamos a ver los resultados en México. Muy bien. Estoy muy esperanzado. ¿Alguien más? Bueno, en el caso, más una última pregunta para ya irnos y regresar al módulo en la tarde. Se habló de riesgo cardiovascular, ya lo identifico. ¿Cómo lo trato? ¿Trato la enfermedad hepática o trato independientemente el riesgo cardiovascular? Y los pacientes que tienen riesgo de hacer más cáncer, ¿hay alguna forma temprana en los subgrupos de riesgo? Es decir, mi búsqueda es más invasiva, más intensiva en cuanto a obesos y diabéticos. De hecho, yo insistí al final que yo creo que uno de los puntos más importantes y que llama mucho la atención es que cada vez se ve más cáncer en pacientes no cirróticos. O sea, a los que les llevamos el seguimiento de todos nuestros cirróticos por alcohol o por virus,
es que debemos de hacerlo, me imagino todos los médicos familiares llevan en su consulta un control con ecografías, o si no tienen alfa-fetoproteína, cuando menos ecografías en los pacientes cirróticos cada 6 meses, pero cada vez estamos teniendo más, y bueno, pruebas de función hepática también, ¿verdad? Cada 3, cada vez estamos teniendo más pacientes que no tienen cirrosis. Y entonces, ¿cómo saber? Hay un estudio que se hizo en Gran Bretaña y en Estados Unidos, que también mencionó el doctor Bernal, que trataban de ver el costo-beneficio de hacer screening a todos los pacientes con esteatohepatitis que ustedes tienen en su consulta, hacer el screening exactamente igual, como si fuera un screening de paciente cirrótico, aunque no sea cirrótico. Todavía no hay, bueno, los datos fueron buenos, sin embargo, todavía no hay algo que justifique que las guías cambien y que se diga que a los pacientes con esteatohepatitis les hagamos a todos eco cada 6 meses, pero yo creo que es la tendencia donde vamos a ir, porque cada vez lo estamos viendo todos, la consulta, el hepatocarcinoma ha aumentado de una manera muy importante. Incluso los pacientes que van a trasplante, la principal causa de muerte en los pacientes trasplantados a largo plazo son las enfermedades cardiovasculares, porque el paciente trasplantado le va tan bien que empieza a aumentar de peso, hace obesidad, hace NASH y enfermedades cardiovasculares. Entonces, todas las enfermedades cardiovasculares, como se está mencionando, y lo mencionó el doctor Servín, es el punto último de todo esto, y el hepatocarcinoma también. Entonces, tenemos que tratar al mismo tiempo la dieta, el ejercicio, tratar los factores procoagulantes dándole aspirina o cualquier otro tipo de tratamiento, y tratar la diabetes completando las metas, que es lo más importante, mantener al paciente controlado de su diabetes, de su hiperlipidemia, ya que vimos que son los que la hiperlipidemia y la diabetes aumentan de 2.5 hasta 2.9 veces más el riesgo de hepatocarcinoma en México. Entonces, tenemos que tratar todo al mismo tiempo, que todo forma parte de la misma enfermedad. O sea, es como formar un grupo multidisciplinario, es tratar al paciente de manera multifactorial, pero para una misma meta, un mismo fin. Doctor Marina Yo acotaría nada más. Paciente tiene fibrosis, hay que preocuparse del hígado. O sea, porque se va a morir antes de cirrosis, sin duda. O sea, no se va a infartar. El que no tiene fibrosis, entonces sí el corazón va primero. Digo, yo lo abordaría así pragmáticamente. Sí, de acuerdo. Yo quisiera nada más dar una recomendación a ustedes. Es que debemos cambiar el estilo de vida, o sea, quédense con esa idea con sus enfermos, tratar la enfermedad metabólica, tratar la dislipidemia, y no utilicen todos los medicamentos que están en el mercado, incluida la vitamina E, porque la vitamina E tiene una indicación precisa en tiempo y produce loquera, entonces gorditos y locos pues está medio difícil. Entonces, yo creo que debemos ser bien cuidadosos, de verdad. Sirvió el chascarrillo, pero la verdad es que no den todo lo que nos ofrecen. Y si hay alguna duda, como bien decía Norberto, yo quiero meterlo en vitamina E, pues entonces lo mando a un protocolo o en un estudio de investigación, hay una selección clara. Hasta este momento, aunque las guías, por la doctora que comentaba, de pioglitazona, lo mencionan, yo creo que hay que ser muy cuidadosos en los pacientes que tienen enfermedad por hígado graso, que no están complicados, que no tienen fibrosis severa o cirrosis. No den todos los medicamentos, es un gastadero tremendo. Los pacientes llegan con bolsas, cambien el estilo de vida, bájenlos de peso, hagan dieta y que hagan mucho ejercicio. Muchas gracias. Nos vemos a las 3:20 en el módulo 3 de enfermedades hepáticas por alcohol.